Señores, buenas noches, Listo, bienvenidos buenas a noches. Desarrollo de las Actividades. Ivania, bienvenida. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañero. Compañerita doña María Lor, bienvenida, un gusto saludarle. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida, un gusto saludarles. Con esta clase estamos cerrando el presente año. Licenciado, buenas noches, compañeros, buenas noches. Luis, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Bueno, señores, buenas noches, bienvenidos al desarrollo de esta clase correspondiente a Ciencias Naturales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto tenerles esta última clase y con la que cerramos el presente año, tenerles a ustedes interconectados en esta aula virtual. La mayoría ya que se ha dado por adelantado sus vacaciones. Espero que sigan desarrollando las actividades. Recuerden que están ya próximos a que se culmine la etapa, el espacio que ustedes tienen que Buenas presentar noches, Licen. todas las Buenas noches, actividades. compañero. Por favor, necesito que sigan revisando. Ya como les había dicho, el foro 1, la tarea número 1, perdón, el foro número 4, la tarea número 1 y la tarea número 2 ya se encuentran calificadas, así es que ustedes pueden ver el resultado, el alcance académico que ustedes han desarrollado y ustedes ya lo pueden revisar. Falta la tarea número 3 y obviamente esa tarea número 4 y con eso más el examen que ustedes saquen, con eso ya estaría subidas sus calificaciones respectivamente de cada una de las asignaturas. Así es que sigan cumpliendo, sigan presentando a tiempo todas sus actividades, obviamente para que ustedes puedan observar las calificaciones que ustedes tienen. Una vez más, bienvenidos, un gusto tenerles en el aula. Iniciamos el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 4, con el tema propiedades y niveles de organización de los seres vivos. El tema número 4 corresponde a los niveles de organización de los seres vivos, las propiedades de los seres vivos y su clasificación taxonómica. Esos son los eventos que vamos, o los temas que vamos a desarrollar en el transcurso de esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y al final tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 4. Pueden ampliar la información de ser necesario y de ustedes requerir. Pueden ampliar esta información sobre el tema con otras bibliografías. Pueden consultar. El tema que ustedes tienen que desarrollar para esta semana apenas es un pequeñito, dice, desarrolla las siguientes preguntas. Realiza un mapa mental sobre los niveles de organización de los seres vivos. La información debe ser completa de acuerdo a la información del material de apoyo. Ustedes tienen que, todo ese material de apoyo que ustedes tienen referente al tema número 4, ustedes tienen que comprimirlo, tienen que sacar, tienen que leer y sacar la idea principal de todos los temas y construir su mapa mental acerca de los niveles de organización de los seres vivos. Es todo lo que tienen que hacer para la presente semana. Recuerden que el trabajo deben realizarlo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Esta tarea así lo amerita, es que tienen que cumplir con todas esas disposiciones para que ustedes tengan una nota bastante considerable. Obviamente tienen que, antes del desarrollo de las actividades, tienen que cumplir con el esquema de la rotulación de la hoja. Saber cómo ustedes tienen que hacer con toda la información pertinente.
Hay compañeros que no me están cumpliendo, compañeros que están haciéndole así por así, no están cumpliendo con todos los datos que se les solicita en los documentos de las tareas. Que mucho ojo con esas actividades. De igual manera, ustedes pueden leer, de hecho, deben leer las recomendaciones y la rúbrica de calificaciones correspondientes a tarea. En cuanto a la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos en la unidad número 4, tema los niveles de organización de los seres vivos, las propiedades de los seres vivos y la clasificación taxonómica correspondiente a la semana 4 del 26 de diciembre del 2022. Esta tarea se abrió y permitió entregas desde el 26 de diciembre. La fecha límite de entrega será el 2 de enero del 2023 y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 8 de enero del 2023. Así es que cumplan con todas las obligaciones que ustedes tienen. Pueden entregar su tarea una vez terminada, pueden tomarle una foto, una imagen, como lo siguen haciendo, pueden subirlo en PDF o en Word, como ustedes más se familiaricen con su plataforma virtual. Eso en relación a las actividades de tarea que ustedes tienen para el desarrollo de esta última, de este último tema, de esta última semana, correspondiente a la unidad número 4. Y estamos cerca de llegar a la mitad de este gran camino que ustedes se han trazado dentro de su formación académica. Así que les deseo éxitos en todas las actividades que ustedes vayan desarrollando. Pongan empeño como hasta el momento lo han venido desarrollando, sigan cumpliendo con todas las actividades. Cumplan con todas las actividades porque no piensen que las notas van a asomar de la noche a la mañana. Sigan cumpliendo. Si ustedes no hacen las actividades, ustedes van a tener dificultades al final. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Vamos a ver las propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Y dentro de este tema vamos a ver los niveles de organización de los seres vivos. Son los temas que nosotros vamos a iniciar. Los seres vivos poseen una complejidad creciente. Incluyen niveles químicos. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos en relación a los niveles químicos que se desarrollan dentro de los seres vivos. Tales como podemos determinar la característica subatómica, lo atómico y lo molecular. Niveles celulares, la célula es la mínima unidad del desarrollo de los seres multicelulares. Niveles pluricelulares, tejidos, órganos, aparatos, sistemas, individuos. Y niveles ecológicos, la población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. En esta tabla a la que ustedes van a ver a continuación, aparecen los diferentes niveles de organización y los subniveles más representativos que lo componen en relación a la organización de los seres vivos. Entonces aquí vamos a ir viendo cada uno de ellos cómo están constituidos. Dentro de ellos podemos ver los subniveles representativos. Tenemos el nivel en primera instancia, el nivel celular, tenemos el nivel pluricelular, tenemos la población y tenemos la parte ecológica, la parte externa. Si nosotros hablamos en el primer nivel, tanto la célula, la unidad celular y la pluricelular, estamos hablando de la composición interna de cada uno de los seres vivos, mientras que cuando hablamos de población y ecología, hablamos de todo lo que se encuentra alrededor de todos estos cuerpos, de todos los organismos que se encuentran entrelazados, que se encuentran estructurados en relación al desarrollo de los seres vivos. Iniciamos con el primero, el nivel celular. Cuando hablamos del nivel celular, directamente nosotros vamos a tratar sobre la célula. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad fundamental de la vida. Hay seres vivos constituidos por una sola célula. Por tanto, son unicelulares. Son los organismos unicelulares. Por ejemplo, tenemos el paramecio. Por otra parte, están los organismos pluricelulares. Ya no están constituidos solamente por una célula, sino están constituidos por varias células. Por eso se denominan pluricelulares, en los que las células que las conforman se especializan según la función que llevan a cabo, por ejemplo, en los animales y en los vegetales. Ya vamos a ver cómo está constituido esa organización. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el hombre, tenemos una organización tal de células
que de acuerdo a la función que ellos desarrollen. Prácticamente hay que ver la correlación en cuanto a la función de las células que van a desarrollar dentro de un organismo. Dentro de ellos, por ejemplo, si nosotros hablamos de los tejidos, por ejemplo, el epidermis cumple una sola función, están constituidos por múltiples células, está constituido nuestra piel, la cual cumple diferentes funciones y de hecho las células tienen o conllevan una misma función entre sí. Dentro de ellos están excretar determinados líquidos, está proteger a los órganos internos, es determinar algunas actividades en contacto con el exterior, con el medio ambiente y algunas actividades más que tiene nuestra piel. Dentro de esas características vamos a hablar sobre los seres pluricelulares. Iniciamos primero con el tejido, todo lo que son los tejidos. Los tejidos, ¿qué son los tejidos? Es el conjunto de células parecidas en realizar la misma función y tienen el mismo origen. Por ejemplo, el tejido conectivo. ¿Qué es lo que hace el tejido conectivo? Prácticamente son estructuras que están ubicadas en las uniones de los huesos que nos permiten o que permiten sujetar a los músculos y como su nombre lo indica, conectan entre sí diferentes músculos y eso hace que genere el movimiento que nosotros tenemos en todas nuestras extremidades. En cuanto a un órgano, el órgano es un conjunto de tejidos que funcionan coordinadamente en el desempeño de una función concreta. Por ejemplo, tenemos el corazón. El corazón es un órgano, pero a su vez está entrelazado con otros sistemas o con otros órganos que forman un sistema. Entonces, es un conjunto de tejidos que funcionan coordinadamente en el desempeño de una función concreta. ¿Qué es lo que hace el corazón en nuestro organismo? Prácticamente es la bomba mediante la cual está generando movimiento y circulación a la sangre, ¿no es cierto? Que llega a todos los tejidos, a todas las arterias, es la función específica que realiza el corazón. En cuanto a los sistemas, el sistema es un grupo de órganos que participan conjuntamente en la realización de una función vital. Por ejemplo, tenemos el sistema circulatorio, correlacionado al corazón. El corazón es prácticamente la bomba que impulsa la sangre, pero a través de este tiene que estar el sistema circulatorio, que está constituido por arterias, por venas y una serie de estructuras más que permiten que la sangre pues se irrigue y llegue a todos los órganos, a todos los tejidos de nuestro cuerpo. En cuanto a los organismos pluricelulares o el individuo, prácticamente que es el conjunto de los tejidos, los órganos y los sistemas, es el ser vivo constituido por múltiples células organizadas en tejidos, órganos y sistemas. Por ejemplo, dentro de ellos tenemos el ser humano y no solamente tenemos el ser humano, sino todos los seres que están constituidos dentro de la naturaleza, en este caso los animales. Un perro, un gato, una mascota o un conejo están constituidos por todos este grupo. Ellos tienen tejidos, tienen órganos, tienen sistemas que realizan funciones similares a la que tiene el cuerpo humano. Ahí tenemos en cuanto a la estructuración pluricelular. Cuando hablamos de unicelular, son órganos por lo general, son microorganismos que obviamente desarrollan toda la función a través de la misma célula, mientras que los pluricelulares, una de las características especiales es que se agrupan varias células con funciones específicas y forman un solo individuo. De hecho, la unión de células forma un tejido, la unión de tejidos forma un órgano, la unión de diversos órganos forma un sistema y la unión de sistemas forma un organismo pluricelular. Eso quiere decir un individuo. De esa manera están correlacionados. En cuanto a la población vamos a ver en cuanto están constituidos de acuerdo al número y en cuanto a la distribución, en cuanto a las comunidades, cómo se van agrupando para su vida. Cuando hablamos de la población, es el conjunto de individuos de la misma especie. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que conviven al mismo tiempo en un espacio determinado. Por ejemplo, una población de atunes en el océano. Ellos conviven entre sí, ellos se alimentan, se protegen, se cuidan, miran el peligro, están organizados entre sí. Esa es una población. Mientras que una comunidad, por el contrario, es un conjunto de poblaciones. Ya no solamente es una población, sino es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que establecen relaciones entre sí. Por ejemplo, la comunidad marina.
la comunidad marina, prácticamente dentro de ellos vamos a ver ya todo lo que es la cadena alimenticia, por ejemplo. Ellas están estructuradas dentro de una comunidad de especies. Prácticamente, si nosotros vemos el pez más pequeño, obviamente es devorado por el pez más grande y así sucesivamente. Entonces, cada quien genera una correlación en cuanto a la protección, a la alimentación, a la limpieza, incluso dentro de las especies marinas para su desarrollo. Están correlacionándose. Por ejemplo, muchas de las veces determinados peces viven a expensas, por ejemplo, de determinadas especies de ballenas. Estas la limpian, estas de diferentes parásitos que desarrollan en su piel las ballenas, y a cambio las ballenas le dan protección de otros depredadores a determinados peces, y así funcionan este tipo de comunidades. ¿Qué son las comunidades? Un conjunto de poblaciones de diferentes especies, no son de la misma especie, son de diferentes especies, pero que conviven dentro de una comunidad, que se dan protección, que se dan alimentación y una serie de cosas más dentro de estas actividades. Dentro del punto ecológico iniciamos con el ecosistema, con el bioma y con la biosfera. ¿Qué es un ecosistema? Mucho se ha hablado de los ecosistemas y siempre ustedes verán que cuando existen algún tipo de actividades dentro del mismo estado, dicho de otra manera, el Estado está en obligación, de hecho hay un código relacionado a la naturaleza en el cual debe dar toda la protección del Estado, pero siempre se está hablando de la protección de los ecosistemas. Siempre estamos hablando que hay que cuidar los ecosistemas, que no debemos destruir los ecosistemas, que no debemos contaminar los ecosistemas, que debemos utilizar las 3 R's del reciclaje para no contaminar los ecosistemas. Vamos a ver de qué se trata los ecosistemas. Un ecosistema es una comunidad de poblaciones que viven en un mismo entorno físico y establecen diferentes tipos de relaciones entre todos sus integrantes. Por ejemplo, el ecosistema terrestre y marino. Están correlacionados, cada uno cumple una función diferente, pero obviamente, o están, por lo general, a veces están separados, pero generan una relación entre estos dos integrantes. Están siempre correlacionados entre organismos o ecosistemas terrestres y ecosistemas marinos. En cuanto al bioma, el bioma es la agrupación de ecosistemas. El ecosistema es la unidad pequeña en cuanto a la división territorial, pero el bioma ya es la agrupación o la unión de ecosistemas terrestres con características comunes que constituyen grandes áreas que comparten clima, vegetación, fauna y flora. Mientras que la biosfera proviene del término griego bios, que significa vida, y esfera, o que significa esfera. Es la capa del planeta Tierra en donde se desarrolla la vida. Prácticamente toda la estructura, toda la capa donde nosotros nos encontramos y realizamos todas las actividades, a ese se denomina la biosfera dentro del punto de estudio de las ciencias naturales. Entonces aquí hemos visto un poco en relación a todos los niveles de organización que tienen los seres vivos, desde la parte interna, desde la parte celular y también desde la organización, desde la población, desde la organización externa, cómo se van agrupando de acuerdo a sus actividades que desarrollan sobre la Tierra. Las propiedades de los seres vivos, cuando hablamos de propiedades, hablamos de características, hablamos de una serie de cualidades que tienen cada uno de estos grupos. Vamos a ver las propiedades que tienen los seres vivos. Los seres vivos, todos los seres vivos tenemos determinadas cualidades o características que nos diferencian de otros seres. Los organismos vivos presentan una serie de propiedades que les confieren ciertas cualidades conocidas como características. Los sistemas inanimados no las poseen, eso quiere decir, si hacemos un poquito más de énfasis en esta división, nosotros dentro de la característica, la división de los seres, de acuerdo a las ciencias naturales, tenemos los seres bióticos y los seres abióticos. Cuando hablamos de los seres bióticos, hablamos de todos los seres vivos, tanto vegetales como animales. Ellos cumplen un ciclo vital, eso quiere decir, nacen, crecen, desarrollan, se reproducen y mueren. En cambio, los seres abióticos no. Los seres abióticos se estabilizan o se estructuran por otras características. No poseen las propiedades de nacer, crecer, reproducirse y morir.
Ellos simplemente están presentes en el medio ambiente, pero obviamente comparten. De hecho, aportan determinadas ventajas a los seres vivos, a los seres bióticos. Dentro de estos vamos a ver cuáles son más adelante. Los sistemas inanimados no poseen las características de los seres vivos. De acuerdo con Audesig y Meyer, podemos describir estas características, las que vamos a mencionar a continuación. En primer lugar, la primera característica dice: los seres vivos tienen una estructura organizada, cuya unidad básica es, y habíamos visto anteriormente, la célula. Los seres vivos, la estructura organizada, la unidad básica de todos nosotros es la célula. De hecho, cuando hay la unión sexual entre macho y hembra, o hombre y mujer, prácticamente lo que están es transfiriendo células, y para que dé origen al nuevo ser es la unión de células. Prácticamente esa es la base fundamental. Su complejidad va en aumento en cuanto a la estructuración. Los seres vivos tienen la capacidad de adquirir energía y materiales del exterior y los transforman a través del proceso que se llama metabolismo. ¿Cuál es el proceso de metabolismo? A través de que nosotros, para poder sobrevivir, nosotros necesitamos minerales, necesitamos carbohidratos, necesitamos una serie de minerales, una serie de vitaminas para poder desarrollar. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros matamos, nosotros tomamos de la naturaleza determinados, o dicho de otra manera, otros seres vivos, tales como las plantas, tales como animales, para poder abastecernos de toda la energía que estos poseen. ¿Cómo la transferimos? A través del metabolismo. Nosotros ingerimos esos alimentos se transforman en nuestro estómago. En nuestro estómago prácticamente es una máquina bastante perfecta, que es lo que hace separar lo que sirve de lo que no sirve. Lo que sirve prácticamente es asimilado, es transformado en minerales, es transformado en vitaminas, es transformado en carbohidratos y es absorbido por las células. Y estas células obviamente generan todo el movimiento, toda la energía que necesita el cuerpo humano para poder sobrevivir. Este mecanismo, esta transformación se denomina metabolismo. El metabolismo es el que está asimilando todos los minerales, todas las vitaminas de otros seres, tanto vegetales o animales, que nosotros consumimos. Los seres vivos también tienen capacidad de autorregulación, que es la homeostasis. ¿Qué es lo que pasa cuando está demasiado frío? ¿Qué es lo que hace con nuestro cuerpo? Simplemente genera determinados cambios con la finalidad de elevar nuestra temperatura y que nuestro cuerpo obviamente tenga la temperatura necesaria para poder sobrevivir. De igual manera, por ejemplo, cuando nosotros estamos trotando, cuando el día ha sido demasiado caluroso, como los que están haciendo últimamente, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo empieza a sudar. El sudor no solamente es la eliminación de líquidos, de minerales que tiene o que están de más dentro de nuestro cuerpo, o que por la elevación de la temperatura a través del sudor se expulsa al exterior. ¿Qué es lo que hace la sudoración? ¿Qué es lo que hace en el momento que transpiramos? Eso permite que nuestro cuerpo se enfríe y que baje toda la temperatura, con la finalidad de que se conserven y se protejan todos los organismos que se encuentran al interior de nuestro cuerpo. Eso se realiza a través de la homeostasis, que es la regulación, en este caso, por ejemplo, de la temperatura. Otra de las características que podemos mencionar son: los seres vivos tienen capacidad de crecer y desarrollarse siguiendo un programa genético. Eso es el crecimiento. Nosotros nacemos con un determinado peso, con un determinado porte, pero en el desarrollo de la vida, prácticamente, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos cambiando, vamos creciendo, van fortaleciéndose en nuestro sistema circulatorio, en nuestro sistema óseo, nuestro sistema muscular se va fortaleciendo, obviamente, a través de la aplicación del metabolismo, de la homeostasis y de otras características más que obviamente permite que nuestro cuerpo se alimente y se desarrolle. Los seres vivos tienen capacidad de responder a estímulos del medio ambiente. Eso es la irritabilidad. Cuando chupamos un limón, cuando ponemos unas gotas de limón en nuestra lengua, ¿qué es lo que pasa? Esa información llega de forma inmediata a nuestro cerebro. Ya sabe que está agrio, ¿no es cierto? Ya genera determinadas glándulas salivales por las cuales obviamente se va estabilizando nuestro cuerpo.
¿Qué es lo que pasa cuando comemos algo picante, algo salado, algo demasiado dulce? Nuestro cuerpo reacciona. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted está tranquila o están tranquilos en una habitación y alguien viene y les pone una linterna directo en sus ojos, ¿cómo reaccionan sus ojos? Se irritan, ¿no es cierto? Les arde, sienten una molestia, un fastidio. Ese es el proceso de irritabilidad que tiene nuestro organismo. Otra de las características son los seres vivos se reproducen utilizando una huella molecular llamada ADN, que es a través del proceso de la reproducción. Tanto el óvulo como el espermatozoide son células, las cuales están cargadas con información genética que es el ADN. Eso se transmite a través de la reproducción. Por eso el ADN del papá, el ADN de la mamá es transferido a través de estas células el momento de la fecundación, el momento de la reproducción, obviamente son transferidos a sus descendencias, a sus crías, y por eso tienen determinadas características similares en color de cabello, en color de piel, en color de ojos y otras características más que pueden determinar la autenticidad o la correlación con sus progenitores. En cuanto a los seres vivos, también por último, los seres vivos tomados como un todo tienen capacidad de adaptarse y evolucionar. Esto se denomina la adaptación. Si nosotros no nos adaptáramos al medio ambiente, prácticamente nosotros desapareceríamos y hubiésemos desaparecido como se desarrolló con los antepasados, con nuestros antepasados. Tanto el Homo erectus, el Homo habilis, prácticamente todos ellos no tuvieron la capacidad de adaptarse por la capacidad craneal, por algunas otras características, obviamente desaparecieron y dieron paso a lo que somos hoy, el Homo erectus, el Homo sapiens, que es el hombre pensante. Entonces ya de nosotros, ¿qué es lo que fue en nuestro cuerpo? Se fue adaptando, fue cambiando, justamente para adaptarse a los cambios que se vienen dando en todo el aspecto del ecosistema y la biosfera de nuestro planeta para poder sobrevivir. Aquí tenemos un pequeño cuadro, un mapa conceptual en el cual podemos ver las características, tenemos la organización y complejidad, mientras más pequeños es más complejo poderlos observar y obviamente el estudio. Dentro de la organización y complejidad tenemos el subatómico, tenemos el molecular, el pluricelular y la comunidad. Dentro de ellos, asimismo, se desarrollan las características atómicas, la celular, la población y el ecosistema. En relación al metabolismo, tenemos el anabolismo y el catabolismo, que hemos de ver más adelante, pero obviamente aquí tenemos los títulos los temas más relevantes dentro de esto. En cuanto al anabolismo, tenemos la sintetización, en este caso, de diferentes sustancias, y el catabolismo tenemos la degradación, es lo contrario de la sintetización. La degradación es prácticamente la expulsión de elementos que no tienen ninguna función. La irritabilidad, respuesta frente a diferentes estímulos, que como ya les había puesto anteriormente, la luz, lo picante, lo salado, lo caliente, lo frío y una serie de cosas más. El crecimiento, aumento del tamaño de las células o del número de células. La reproducción puede ser sexual y también puede ser asexual. Y la miostasis, la capacidad que tienen los seres vivos de mantener el equilibrio en su medio interno, regulando la temperatura corporal, el pH, la cantidad de agua, sales y glucosa y otras características más. La adaptación es la manera como los seres vivos se adaptan a diferentes condiciones como la luz, la temperatura, los tipos de nutrientes, entre otras características más. En cuanto a la clasificación taxonómica, las ciencias naturales ha desarrollado una serie de divisiones, una serie de clasificaciones por reinos, por las categorías taxonómicas, los taxones en cuanto a reinos, a films, clases, órdenes, familias, géneros y especies que nosotros vamos a ver a continuación. La clasificación taxonómica en el siglo XVIII, Linneo desarrolló el sistema de nomenclatura binominal y estableció que los seres vivos se podrían agrupar de forma jerarquizada. Cada categoría recibe el nombre de taxón. Las especies se agrupan en géneros en familias, las familias en órdenes, las órdenes en clases, las clases en filmus y los filmus en reinos.
Observa la siguiente clasificación taxonómica. Ustedes tienen aquí una imagen para poder determinar que ya vamos a ver a continuación. La especie es un concepto básico tanto para la nomenclatura como para la clasificación de los seres vivos. Una especie es un conjunto de individuos que se reproducen entre sí y originan seres fértiles y similares a sus progenitores. El nombre de una especie se compone siempre de dos palabras en lengua latina. Es un sistema de nomenclaturas binominal. La primera palabra es el nombre del género o nombre genético, corresponde a diversas especies con características similares. La primera letra del nombre genético se escribe siempre con una letra mayúscula. La segunda palabra es la que se ha asignado a una especie dentro de su género y es el epítelo específico. La primera letra se escribe siempre en minúscula en este segundo caso. La nomenclatura binominal permite generar los nombres científicos. Los nombres científicos de los seres vivos se escriben siempre con letras cursivas o subrayadas. Por ejemplo, tenemos aquí dos especies que pertenecen a una misma familia. Por ejemplo, tenemos el Canis lupus, que no es otra cosa que el lobo, y tenemos el Canis familiaris, que es el perro. Ambos tienen las mismas características, la misma estructura ósea, el mismo pelaje y características similares. Así como son similares, también detentan determinadas diferencias en relación a su estructura y comportamiento. En el ejemplo anterior se observa que los animales representados pertenecen al género Canis. Las distintas especies se nombran añadiendo el nombre genético anterior del epítelo específico característico de cada uno. Por ejemplo, tenemos el Canis, Canis lupus para el lobo y Canis familiaris para el perro. Ambos pertenecen a la familia de los caninos o de los canis. A continuación se escriben algunas características que permiten diferenciar los 5 reinos de los seres vivos. Vamos a ver los 5 reinos. Aquí tenemos el reino, tenemos las células, nutrición, organización y pared celular. Tenemos el reino monera, tenemos el reino protista, Fuji, Plantae y Animalae. Esos son los 5 reinos que tiene la naturaleza y que se han estructurado para su mejor estudio. En cuanto al monera, está representado por las bacterias. La característica de la célula es una célula procariota. La nutrición es autótrofa. La organización es unicelular. Todos estos, el reino monera, solo están constituidos por una sola célula, por lo tanto son microorganismos, son por lo general bacterias. La pared celular tiene con mureína, que es una sustancia que recubre a la estructura. En tanto, los protoctistas están constituidos por algas rojas, algas pardas, diatomeas, irinoflagelados y protozoos. La característica de esta célula es una célula eucariota. La nutrición es autótrofa, eso quiere decir que se alimentan por sí mismos. La organización es unicelular y pluricelular, eso quiere decir que son mixtas. No solamente poseen una sola célula, sino pueden estar organizados en varias células. En cuanto a la pared celular, presenta en ciertos grupos y de composición variable. Entonces presentan diferentes variaciones. En cuanto al reino Fuji, están representados por los mos y por las zetas. La característica de la célula es eucariota. En este caso, su forma de alimentación de esta célula es heterótrofa. Eso quiere decir que ya no es autótrofa, ya no se alimenta por sí sola, sino necesita de otros componentes externos para poderse alimentar. En cuanto a la organización, es una célula unicelular y pluricelular. Dentro de la pared celular se encuentra de la quinina, que es un componente característico de esta especie. La Plantae, planta sin flor y con flor. La característica de esta célula es una célula eucariota. En cuanto a la alimentación, es autótrofa. Eso quiere decir que se alimenta por sí misma. Dentro de la característica y de la organización es unas células o es una organización de seres pluricelulares. Eso quiere decir que tienen varias células. Y por último, la pared celular está recubierta o tiene la celulosa, es una de las características fundamentales de donde se construye el papel y obviamente que le da la característica dura en relación a la célula, que es diferente a la célula animal. La animalia, vertebrados e invertebrados, vertebrados los que tienen vértebras, invertebrados lo contrario, los que no tienen vértebras. La característica de su célula es eucariota
En cuanto a la alimentación, es heterótrofa, eso quiere decir que necesita de otros seres para poder alimentarse y subsistir. En cuanto a la población, es pluricelular, eso quiere decir que están organizados por varias células, y en relación a la pared celular, no contiene una pared celular, por eso es blanda, es flexible en el desarrollo de la estructura. Nosotros no somos rígidos como las plantas, los árboles, sino nosotros tenemos movimiento. Esas son las características en cuanto a los reinos que nosotros hemos visto, la división de los reinos, tanto Monera, Protista, Fuji, Plantae y Animalae, que ha desarrollado las ciencias naturales para poder medir, para poder estudiar a cada una de las especies que se encuentran organizados dentro de la naturaleza. De esta parte, señoras y señores, con este tema llegamos ya a la parte final correspondiente a este fascinante tema de ciencias naturales. Es un tema bastante interesante que debemos conocer en relación a la organización de cómo no están los animales organizados, los animales y las plantas, cómo se ha organizado para su mejor estudio y obviamente para ver la distribución también dentro de los ecosistemas, dentro de las poblaciones y de los hábitats que se encuentran alrededor de cada uno de nosotros. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final. En relación a este tema, ustedes tienen también el trabajo correspondiente a esta semana. Señores y señores, me despido. Hasta la próxima hora. Gracias, Licen. Linda noche. Gracias.